presencia, virtual desde ya, pero presencia, al fin, y la palabra de la doctora Adriana Alicia Micale. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Susana? Un gusto estar otra vez en tu programa. Bueno, no, y el gusto es nuestro de tenerte nuevamente, que nos concediste la nota. Que no es menor, No, por todo lo favor. contrario, porque sos muy movediza. Estás de un lado, del otro, del otro, del otro. Trabajadora incansable, y con mucha presencia, que valoro enormemente y respeto. Y luchadora. Gracias. Y luchadora. Gracias. Adriana, ¿qué nos podés decir, qué podés decir a la audiencia respecto de la situación laboral en esta Argentina de Javier Milei and Company? Y la verdad que yo puedo manifestar mi profunda preocupación, Susana, porque las crisis económicas en nuestro país no son únicas. Quienes ya tenemos años, hemos transitado por muchas. Y las personas trabajadoras, más allá del impacto crítico, valga la redundancia, de estas situaciones, siempre tuvieron conservación de sus derechos y la posibilidad de poder cubrir las consecuencias. Y hoy, frente a este nuevo marco normativo llamado Ley de Modernización Laboral, sabemos que la modernización, o lo que se llama modernización, es un profundo ataque a la continuidad de los derechos que estaban consagrados en nuestra legislación y que hacía que las personas trabajadoras tuvieran la garantía legal, absolutamente incuestionada de la protección que le daban las leyes, teniendo en cuenta la simetría que hay en el vínculo laboral. Algo que nos venden como modernización, en realidad está claro que no es modernizar. A mí me encantó, me gustó mucho un colega, profesor, compañero de la Universidad de Buenos Aires, que además es abogado de la CGT, Pablo Topet, cuando tuvo la oportunidad de hablar en el Congreso, en la previa, cuando se hizo la ronda de reuniones. Pablo dijo: estamos hablando de la ley de modernización y en los más de 250 artículos no aparece ni una vez la palabra algoritmo. Entonces, ¿realmente podemos hablar de modernización cuando en el mundo las transformaciones del trabajo tienden a que las personas puedan adecuarse a los nuevos parámetros que da el nuevo trabajo, ¿verdad? Donde la igualdad de oportunidades es muy complicada frente a las otras vicisitudes que son consecuencia de las crisis económicas, donde el desempleo, la falta de educación, la crisis de financiamiento educativo hace que mayoritariamente las personas no estén al alcance de estas nuevas modalidades de trabajo que garantizarían, y lo digo en potencial, el empleo, las mayores posibilidades de empleabilidad. O sea que nosotros sumamos a una crisis de empleo profundo, una crisis de oportunidades, porque la legislación hace que no haya protección, válida protección frente a la negociación, donde la protección de las personas ha quedado relegada a la igualdad. Y nosotros sabemos que en el contrato de trabajo no hay igualdad. Exacto. Con lo cual no hay más que preocupación en este sentido, porque no sabemos cómo esto va a poder avanzar, cómo la clase trabajadora va a poder resistir este momento tan duro que nos toca vivir, ¿verdad? Adriana, vos tenés unos amplísimos conocimientos
sobre un tema que no es menor, todo lo contrario, que es el de la seguridad social, que es muy amplio, comprende previsión, tema de jubilaciones, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuál es tu opinión respecto de la situación en Argentina de la seguridad social? Desde el gobierno, reitero, ¿no?, de Milei and Company. Sí, sí. En realidad, Susana, la seguridad social está en crisis en el mundo entero por variables que en este momento nosotros las tenemos profundamente agudizadas por el esquema que recién mencionábamos, ¿verdad? Profundamente agudizadas porque los sistemas contributivos están en crisis a partir de las variables, de todas las variables, y reitero, no solo en Argentina, sino en el país entero. Pero variables que en principio son sociales y demográficas por un lado, y por otro lado tienen que ver con el desempleo, con la crisis de la ocupación, con el subempleo, con el trabajo precario, etcétera. O sea, hoy el proyecto de vida de las nuevas generaciones no es casarse y tener hijos, como lo era en la nuestra, donde las Susanitas aspirábamos a tener, a formar, además de nuestro perfil profesional, nunca tratábamos nunca pensábamos en no tener hijos. Hoy yo tengo cuatro hijos, acabo de tener mi segunda nieta y creo que acá termina. O sea, tengo 3 hijos que ni se les ocurre pensar en tener hijos. Y como ellos, sus amigos, sus congéneres, en la ciudad de Buenos Aires hubo 40% menos de nacimientos que el año pasado. Son números realmente importantes. Esto es en Argentina, esto por supuesto es consecuencia de lo que ya pasa en el mundo entero. O sea, nosotros sabemos las crisis que ha habido y las políticas activas que han tenido que ocurrir para poder sortear esta situación, como el baby boom en Europa hace alrededor de 30 años, además para poder estimular los nacimientos y que los sistemas de seguridad social que se financian de modo contributivo puedan sostenerse. En modo contributivo parcialmente, porque por supuesto los estados contribuyen a la asistencia, porque esta es una realidad que no, a diferencia de lo que ocurría inicialmente cuando se crean los sistemas, por supuesto no se sostienen financieramente con el aporte de los activos. Con lo cual, la crisis de laboralidad actual es un ataque muy importante al sistema de cobertura. ¿Y qué hablar de lo que para nosotros es modernización y es nuevo trabajo, donde expresamente hoy, a contramano de lo que ocurre en el mundo, se excluyen de la ley de contrato de trabajo la mayor cantidad de actividades? Hoy el desempleo, el cierre de empresas hace que las personas traten de mudar a las plataformas, mudan a las plataformas. El trabajo de plataformas está expresamente excluido de la seguridad social. ¿Qué es lo que requiere una plataforma para que una persona pueda trabajar? Que se den de alta como trabajadores cuentapropistas, como pequeños contribuyentes. El monotributo, que es la expresión de los pequeños contribuyentes, fiscalmente hablando, en el área previsional y en el área de salud ingresan cotizaciones mínimas al sistema. Mínimas, con lo cual nosotros en este momento tenemos, sumado a la realidad existente, una profundización del desfinanciamiento del sistema de seguridad social. Ni qué hablar que la nueva ley de modernización ya ahora ha creado este nuevo fondo de asistencia laboral, en el que en paralelo una porción, hasta el 3%, digo hasta para no ser tan técnica porque se dividen por el tipo de empresas y demás, de las contribuciones patronales van a un fondo
Por un lado, se asigna este porcentaje para constituir el Fondo de Asistencia Laboral, que es quien va a financiar los despidos. Por otro lado, se reducen las contribuciones patronales con destino a la seguridad social. O sea, hay un equilibrio en lo que van a seguir contribuyendo los empleadores, pero lo concreto es que el 3% que hoy va al fondo de asistencia laboral no va a la seguridad social. Y a esto nosotros le sumamos la cantidad de personas que en relación de dependencia han pasado al desempleo. O sea, que en principio ya no se contribuye ni aportan. Y por otro lado, que los que sigan trabajando en plataformas y otras actividades que además están expresamente excluidas de la ley de contrato de trabajo, van a dejar de ingresar aportes. Bueno, el panorama es realmente muy malo. Ya lo estamos viendo, porque además frente al anhelado déficit cero, el Estado ha reducido sustancialmente el aporte sobre las partidas presupuestarias que le corresponden a la asistencia de los sistemas. Por un lado, el sistema de salud, que, como bien decías recién, forma parte de la seguridad social. Las personas han dejado las empresas de medicina prepaga. Exacto. Porque no tienen la posibilidad de contribuir. O sea, las personas que se quedan sin trabajo mudan a la asistencia médica pública, y la asistencia médica pública no tiene financiamiento. No sé si habrán escuchado, los responsables de la medicina pública dependiente de la Universidad de Buenos Aires, que es mucha. Ustedes tendrían que ver lo que son las colas en la Facultad de Odontología de las personas que se atienden en la Facultad de Odontología, en el hospital público que administra la Facultad de Odontología en materia odontológica. Lo mismo ocurre con el Hospital de Clínicas y todo el resto de los dependientes del ANARI, el oncológico. Digamos, dicen que no tienen más fondos para trabajar que para un mes y medio más. Con lo cual, el embate sobre la salud, que dentro de lo que es la seguridad social, para nosotros era nuestro subsistema estrella, le decía a los alumnos, porque es el que cumple con todos los principios, el de la cumplía con la universalidad, con la integralidad. O sea, teniendo en cuenta que la integralidad es otorgar la totalidad de las prestaciones requeridas en su máxima extensión. Con lo cual, estamos realmente en problemas, porque el no hay plata se traduce en falta de financiamiento, y si no hay financiamiento público, el régimen, toda la seguridad social, toda la entrega de prestaciones, no solo contributivas sino asistenciales, por supuesto dependen del financiamiento estatal, y el financiamiento estatal, esto no es velado, está claramente expresado, que hay un recorte sustancial para las partidas que hace viable la perdurabilidad del sistema. Es muy preocupante. Totalmente. Realmente es muy preocupante. Adriana, ya en 2 palabras para finalizar. ¿Sí? Por hoy, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué panorama ves? Ya lo has estado diciendo desde ya, pero ¿qué panorama ves ahora, promediando prácticamente mediados del 2026 hasta el 2027, cuando finaliza el mandato de Milei and Company? En cuanto a derechos, de trabajadores y trabajadoras, y el futuro de... Bueno, a ver, está todo, el panorama normativo es el que acabamos de describir, y el impacto social que tiene es el que acabamos de mencionar. Ahora, los planteos llevados a la justicia, también sabemos en qué situación están, Susana. Sí. La ley de modernización estaba suspendida,
presentó al Ejecutivo un recurso. Exacto. Y una medida cautelar que suspendía los artículos considerados inconstitucionales. La Cámara Laboral le dio en una... le otorgó efecto suspensivo, algo que es absolutamente a contranatura del efecto de una medida cautelar. Totalmente. Si hay una medida cautelar dictada es porque se entiende que hay peligro en la demora, y hay verosimilitud en el derecho, en el planteo. Y si hay peligro en la demora y le damos efecto suspensivo, es lo mismo que haber revocado la medida. O sea, no se revocó, pero es como si se hubiera revocado. Pasó al fuero, pasó al contencioso administrativo, se sustrajo del laboral, y en el laboral se confirma, la Cámara en el contencioso confirman la vigencia, digamos, hasta tanto lo trate la Corte. Sí. Con lo cual, la Corte... ¿qué pasará en la Corte? Esto es los tiempos de la justicia, que es a quien está derivada actualmente, es en el terreno en el que hoy están los debates, más allá de los planteos legislativos, que la verdad aterroriza lo que sucede, porque si nosotros contamos con leyes que el gobierno no cumple, digamos, estamos en un proceso muy inédito, donde la división de poderes no puede cumplir con su deber de contralor. Exactamente. Con lo cual, yo no soy, sinceramente, no quiero decir que soy pesimista, pero no soy optimista, porque no veo la salida. Bien. Digamos, no soy pesimista porque somos muchos los que trabajamos y somos muchos los que seguimos accionando, y sigue habiendo juzgados de primera instancia y se siguen que fallan favorablemente, por ejemplo en materia de salud, y se otorgan las prestaciones. Lo mismo en el Foro Federal de la Seguridad Social respecto al recorte del otorgamiento de prestaciones, también fallan. Entonces, bueno, podemos seguir dando pelea, pero en la macro es preocupante. Bien. Adriana, muchísimas gracias, y en otra oportunidad, y si vos estás de acuerdo, te convocaremos para seguir comentando, discutiendo estos temas de enorme y preocupante realidad. Nuevamente, gracias, Susana, por supuesto que sí, cuando quieras contás conmigo. Bien, gracias. Mínima pausa y continuamos en Abrir los Ojos.